Lo que no se sabe, se pregunta. Oración Caribe, un podcast para afropensar nuestra negritud. Bueno, pues vamos para allá entonces, ¿no? Bueno. Hola, Donis, ¿cómo estás? Hola, amigo, buenas noches. Buenas noches, lindo lunes. Un fuente, Además, no tuvimos que ir a trabajar. ¡Mentira! Como dice la mañanera, ¡mentira! El lunes de romper el hielo, por fin sabe oración. Exactamente, pues bienvenidos todos a Oración Caribe. Nuestro esfuerzo colectivo por hacer un podcast sobre la diáspora negra en México. Mi nombre es Tito Miján Salayón. Yo soy el doctor Adonis Sánchez Cervera. Tengo 45 años. Cumplo en mayo, soy Géminis y soy afro-cubano. Vivo hace 11 años en la Ciudad de México. E investigo sobre género, religiosidad popular, específicamente religiones afrocubanas o como otros le llaman, religiones cubanas de matriz africana. Bueno, me interesa sobre todo estas investigaciones que yo hago. El objetivo principal es, mi deconstrucción como hombre, ¿no? Y sobre todo también me interesa explorar sobre la posición de la mujer dentro de estas prácticas que muchas veces alegan que son un culto a la mujer y bueno, más bien lo que hay de fondo es como un control a la popularidad femenina, etcétera. Por ahí van mis estudios. Para mí es un gustazo pues, esta primera experiencia en el podcast con mi hermano Tito. Gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir el micrófono contigo. Y bueno, pues aquí nos lanzamos, es nuestra primera vez, estamos nerviosos los dos, pero sí se va a poder hacer, ¿no? Y hoy vamos a dar muela un poco ahí. Ándale, muy bien. Pues muchas gracias, Adonis, por aceptar esta invitación. Yo también estoy un poco nervioso y muy emocionado de comenzar ¿cómo se puede decir? Además este podcast, esta nueva travesía, ¿no? En nuestra vida en la Ciudad de México. Mi nombre es Tito Miján Salayón. Yo soy doctor en estudios de intervención feminista. Soy activista antirracista y transfeminista también. Soy una persona negra, cubana, caribeña. Me autoidentifico también como el hijo de Olokun, porque soy trans, una persona trans masculina. Y luego, interesantemente, sí soy el hijo de Olokun, entonces me emociona mucho más. ¿Y qué más? Pues, bienvenidos nuevamente a este podcast. Y este primer episodio, que es como un episodio introductorio, lo que queremos hacer son, primero, como nombrar por qué estamos aquí, por qué queremos hacer este podcast, invitarles a que nos escuchen, ¿no? A que escuchen otras tonalidades del español criollo afrocubano en Chilangolandia, y luego pues también como en este esfuerzo de, ¿cómo podríamos decir? Como de intervenir el emporio de representación que tiene pues una diáspora muy específica cubana, ¿no? Que es la diáspora blanca localizada en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Y este podcast, entre muchas cosas, también lo que quiere hablar es sobre nuestra historia, nuestra presencia, nuestros dolores, sentires, y también vincular todo esto pues con los sistemas de opresión que existen en México y que dificultan nuestra experiencia aquí, entendiendo también que México todavía sigue siendo, desgraciadamente, el virreinato de la Nueva España. Es decir, es un polo cultural, económico de primer orden en las Américas, al menos en América Latina y también el Caribe hispano. Entonces aquí estamos y
A ver, Adonis, tengo una primera pregunta para ti. ¿Qué te hizo interesarte o para ti, por qué quisiste hacer este podcast? Bueno, el podcast, bueno, primero que todo es un reto para mí porque incluso algunos temas son novedosos. Yo no trabajo mucho en temas de racismo. Ujú. De un tiempo para acá sí lo he estado un poco más interiorizando y visibilizando, y de hecho me ha dado la posibilidad, me ha abierto otras posibilidades, o sea, otras puertas del entendimiento, incluso los mismos temas en los que yo estoy trabajando, y sobre todo la posición desde la que yo estoy investigando. Entonces, pues el objetivo es eso, pues construir conocimiento hasta situado, diría yo, a partir de nuestra propia experiencia, ¿no? Y compartirla con los amigos oyentes y también pues darle voz a ellos para que ellos también pues comenten, ¿no? Y nos den su experiencia. Y pues el objetivo es ese, ¿no? El objetivo es luchar también desde aquí contra el racismo antinegro. Eh, el objetivo también, yo diría que es como que visibilizar esa diáspora que es parte de tu trabajo investigativo, ¿no? La visibilidad de estas diásporas caribeñas acá en México, ¿no? Y sobre todo desde nuestra experiencia. Ya tuvimos un primer acercamiento, un primer debate que fue cuando estuvimos en Casa Balá, que me pareció muy bueno. De hecho, para mí fue un reto, Tito, y te agradezco porque me pusiste a pensar, ¿no? Porque la gente generalmente hablaba de la influencia de las religiones afrocubanas aquí en México a partir de la clase de danza y no sé qué más, y bueno, ahí me hiciste ver un poco más allá y ya me di cuenta que, o sea, se ha creado como un ethos, y o sea, como los mexicanos que se han consagrado en estas religiones de matriz africana también han asumido, ¿no? Nuevas tradiciones, nuevas costumbres, ¿no? A su propia cultura sin perder, porque yo digo que la cultura mexicana es muy fuerte y yo digo, a veces un poco más cerrada, pero sí ha habido un proceso de sincretismo, quizás misturación, ¿no? En los que ellos se han apropiado de códigos culturales afrocubanos y incluso hoy se puede hablar perfectamente de una santería mexicana. Incluso hubo por ahí un video, yo estuve viendo un video hace tiempo de una chica mexicana que estaba en su cumpleaños de santo y ella le llevó banda, y las redes explotaron con ese tema y yo dije, no, o sea, no está mal, o sea, a mí me parece súper bien, o sea, hay un encuentro ahí entre dos culturas importantes y además también es como que eh, como una asimilación, como una misturación por parte de ella, y no lo veo mal. Si a lo mejor ella lo hubiese incluido la banda dentro del proceso de consagración, de ceremonias religiosas, yo diría, bueno, no, pero por ejemplo en Cuba se le da violín ochun, que eso en África no se da. Entonces, como que o el danzón, que mucha gente le pone danzón ochun, o lee poemas, en fin. Entonces, bueno, esto, a grosso modo, bueno, después en otros episodios lo estaremos comentando más a profundidad, sobre todo la experiencia de este amigo que se dedica a la cocina, ¿no? De los albimuses, pues de eso y de muchísimos otros temas vamos a estar hablando. Exactamente. Bueno, también, por ejemplo, para mí, yo, ¿cómo se dice? Tengo que admitir y reconocer que a mí me encanta la atención. Yo soy, ¿cómo se dice? Esto que voy a decir voy a empezar el podcast con una frase políticamente súper incorrecta, pero soy un clásico producto de ser una persona negra caribeña. Me encanta llamar la atención como una forma de reafirmación de que las personas negras estamos aquí. Entonces siempre he soñado tener un podcast, y desde que vivo en México, aunque he participado en muchas cosas, pues nunca hice un podcast
porque también es decir, migrar no solamente es un proceso eh, de cómo le vamos a hacer para salir de nuestro país, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la, ¿cómo se puede decir? En los imaginarios populares Ujú. de lo que constituye migrar para las personas cubanas, pues nuestro primer pensamiento está en nos tenemos que ir. La cosa está mal, nos tenemos que ir. Y ese es el primer paso de muchas estrategias, ¿no? De lo que significa migrar. Entonces, uno pasa por un proceso de cuando ya lograste salir y lograste llegar al país donde tú querías llegar, eh, pues incluso sigues en una, ¿cómo se dice? En una estructura mental de sobrevivencia y eso queda mucho tiempo, ¿no? Es decir, pasar de la sobrevivencia a vivir plenamente, entre comillas, ¿no? Es un periodo de asentamiento incluso de las emociones, no solo de tu estructura socioeconómica, sino también de las emociones. Eso lleva un tiempo. Ujú. Y también, por ejemplo, migrar y sentirte parte del espacio donde migraste, ¿no? Ese proceso de enraizamiento. También, por ejemplo, yo soy historiador, entonces para mí una manera en la que yo he logrado enraizarme en México es también conocer la historia de la gente como yo en México. Eso me ha ayudado mucho a enraizarme. Y a partir de que tuve ese conocimiento, o que fui como leyendo, buscando, investigando, ¿no? Me di cuenta de que quería hacer un podcast donde obviamente yo estuviera, pero también estuviera como la historia de la gente como yo y los matices que tiene esa historia, ¿no? Entonces, pues en ese proceso pasaron 11 años, ¿no? También como Adonis. Eh, y decidimos ponerle Oración Caribe al podcast porque, tarararán, una de las canciones más hermosas que he escuchado se llama Oración Caribe. La escribió, ¿cómo se llamaba? Este compositor mexicano, Agustín Lara. Sí, Agustín Lara. Y una de las principales cantantes de esta canción es Toña la Negra, que es una cantante afromexicana de Veracruz. eh, a ver, voy. De Veracruz. Y esta canción se hizo muy popular en los años 30, 40, también porque pues la esencia de la canción es nombrar como, yo siento que la canción, además de ser como, ¿cómo se dice? Como un bolero, que es como un lamento, como dicen, ¿no? Un lamento de la gente negra, también habla como desde la orilla de Veracruz, un proceso diaspórico entre Cuba y México. Y por ejemplo, quiero solamente poner aquí rápidamente cómo inicia la canción para que pensemos y tengamos una idea de por qué quisimos ponerle así. Se llama Oración Caribe, Oración del Mar. Salmo de los Negros, Oración del Mar. Piedad para el que sufre, piedad para el que llora, un poco de calor en nuestras vidas y un poquito de luz en nuestra aurora. Se me rompe el corazón, me encanta. Y esa canción que fue escrita casi ya hace un siglo, pues a mí me resuena mucho lo que está pasando hoy con la gente migrante del sur global, ¿no? Y también con los cubanos. Pero a diferencia de la canción, que es Oración Caribe con C, no por el Mar Caribe, nosotros decidimos ponerle Oración Caribe con Q porque, ¿cómo se dice? Heterosexuales no somos. Eso es lo único que sabemos. Como diría la gran Johan Muy queer. Mejari. Exacto. En esta incertidumbre identitaria, lo que sabemos es que no somos heterosexuales. Entonces Estamos muy bien definidos. Exacto. Entonces le pusimos Oración Caribe con Q, por queer, no solamente porque no somos heterosexuales, sino porque queer es una palabra que invoca también una genealogía de disidencia, ¿no? Hacia el sistema cisgenérico, ¿no? Y heteronormativo.
Entonces, estas son como ¿cómo se dice? Nuestras coordenadas, tanto políticas, emocionales y regionales, por las cuales hemos decidido hacer este podcast, ¿no? Y por último, pues no podemos dejar pasar que hoy lunes 16 de marzo del 2026, ¿no? Pues nuestro país está atravesando esperemos que ya sea el fin de una crisis horrible sin nombre, ¿no? Nunca antes vista, al menos yo con la esperanza de que este sistema totalitario que fue catalogado como revolución cubana, pero ya de revolución no le queda nada, ¿no? Sino es un sistema que está en las últimas, está arrastrando en ese proceso de las últimas a una agonía muy grande al pueblo cubano, que literalmente la está pasando muy mal. Entonces creo que no podemos dejar pasar como esta transición política que está ahogando al pueblo cubano y específicamente con mucha más fuerza a la gente negra, ¿no? Sí, exacto. Además, a la gente negra, a la gente, a los ancianos y a los niños, porque al final ha habido un éxodo así, casi masivo. O sea, los jóvenes que han salido de la isla por disímiles objetivos económicos, políticos y demás, pues para ayudar a esa familia o sea, que no se dejó atrás, ¿no? Que no se dejó atrás y que yo siento que, sobre todo para nosotros, es muy importante, Tito, nosotros que estamos viviendo esa experiencia, ¿no? Que aboguemos por esos cubanos que están fuera de Cuba, pero que no porque hay una muy falsa romantización del tema del cubano que se queda, y lo he visto en algunos podcasts de actores, ¿no? Que han invitado que han invitado su micrófono a otros actores allá en la isla y hablan mucho de este tema de que cubanos que se fueron, no, yo sí me quedo con la familia y demás. Entonces, estas personas pues hablan desde sus privilegios, ¿no? Y o sea, toda esta gente que emigró, pues, es gente que un gran por ciento no tiene privilegios, ¿no? Y no encontró otra forma de poder ayudar a su familia, pues saliendo, ¿no? Y jugándose el pellejo, jugándose la vida. Desde muchísimas formas de emigrar, desde las antiquísimas que hacían todo el recorrido, todos los cubanos que murieron en esas travesías por el Darién, eso se respeta, ¿no? Y eso hay que mencionarlo y hay que ser un poco más cuidadosos de todas estas personas que hablan como de que no, los que se fueron se olvidaron, ¿no? No es un tema de olvidar, no es un tema de que muchas personas han sido obligadas también, han sido expatriadas, en fin. Y es una isla que está llevando una muerte lenta y es un sistema que necesita cambiar por la salud de todos, de los que están afuera, de los que estamos afuera, de los que están adentro. Sí, estoy muy de acuerdo contigo y justamente creo que esa es una de las particularidades de nuestro podcast, ¿no? Que estamos haciendo un podcast, como diría Audre Lorde, de quienes esperaría que no sobrevivieran, ¿no? Que somos gente negra, gente disidente, ¿no? Gente que tampoco migró en las maneras tradicionales en que es decir, las expectativas sociales macro regionales y hegemónicas, se espera que la gente negra migre, y también incluso migramos, también no sé cómo fue tu experiencia, Adonis, pero también incluso migramos en contra de los deseos y expectativas de nuestras propias familias y comunidades de cómo migrar, ¿no? Que es como se nos enseña en Cuba y creo que en muchos lugares del Caribe y del sur global, que es como el ethos del migrante es migrar hacia el norte, trabajar generalmente en hacer trabajos de servicio, ¿no? Ahorrar un chingo, mandar dinero a su familia, ¿no? Exacto, mandar dinero a su familia y traer a su familia. Pero nuestras maneras de migrar, nuestras maneras de existir, pues aunque queramos ahorrar, primero no llegamos.
Y luego también, pues a contracorriente incluso de las expectativas, ¿no? De ascensión social, incluso de las propias comunidades negras, eh, pues decidimos migrar de una manera en la que es decir, parecería imposible para personas como nosotros, ¿no? Que es como para hacer un posgrado en México, para seguir nutriéndonos como profesionales, y también como para seguir, ¿cómo se dice? Nutriendo nuestra esencia intelectual también. Entonces creo que eso también le brinda un matiz muy específico a nuestra experiencia migratoria, pero no por específico quiere decir que sea aislado, ni que sea coyuntural, ni que sea nuevo ni novedoso, ¿no? Y dijiste algo también que resuena mucho contigo, que es eh, este sueño de migrar que pareciera que solo está enfocado hacia el norte global, donde se gana o en dólares o en euros, ¿no? Pues nuestra experiencia confronta, ¿no? Esa narrativa al parecer unívoca, ¿no? Y nos brinda nos brinda un panorama mucho más complejo, ¿no? Y también creo que es importante nombrar eso, ¿no? Porque si bien la Florida está muy cerca de Cuba, la península de Yucatán está más cerca todavía, ¿no? Así es. Y nosotros tenemos una larga experiencia de migrar a México. Entonces, hablando de migración, Adonis, no sé si te parece, si pasamos al otro tópico de la noche de hoy, que es, pues, más allá de que queramos o no, seamos muy intelectuales o no, muy bellos y más bellos, ¿no? Pues nos atraviesa la experiencia de ser dos personas negras, disidentes, migrantes, ¿no? Intelectuales, que vivimos de nuestro pensamiento, de nuestra palabra escrita y hablada, ¿no? Pero estamos viviendo, sobreviviendo, navegando, amando y sintiendo en un país, ¿no? Como México, que hasta el 2015, después de 200 años, fue la primera vez que se censó a la gente negra en México. Impresionante. Exacto, es decir, que tiene una práctica eficiente de borrar a la gente negra. Entonces, no sé si me quieres hacer la pregunta tú, ¿no? Para cambiar la dinámica, pienso, ¿no? Pues entonces, cuéntame tú, qué ha significado para ti ser una persona negra migrante en México? ¡Alabao! Mírate con la voz andando, Tito. Voy para allá. Como diría, ¿te acuerdas de esta señora Estepina? Abogó a él, María Belén. Pues, mira, hay muchas cosas muchos tipos de racismo antinegro que vive en México, que viví en Cuba. Y he vivido muchas experiencias de racismo antinegro que vi en Cuba hacia la gente negra de color muy oscura. Pero creo que una de las experiencias que más me ha como marcado emocionalmente, primero es que la movilidad por el país. Pienso, por ejemplo, México es un país, bueno, además de que México es lindo y bonito, ¿no? Y estamos extremadamente agradecidos de estar aquí, ¿no? En las condiciones que estamos también. Como dicen nuestras ancestras, ante todo agradecimiento. Y luego del agradecimiento, pues a pesar de que México se ha caracterizado por ser un país que tiene un chingo de leyes, un chingo de decretos, un chingo de políticas, y que hay una política, no sé si es un decreto o una política, pero es que en México todas las personas migrantes tenemos libre tránsito, supuestamente. Es decir, así lo dice en algún lugar, ¿no? Y más allá de ese decreto, mi experiencia ha sido ser interceptado por las autoridades migratorias cada vez que voy de un estado a otro, ¿no? Por ejemplo, yo viví 6 años y medio en
San Cristóbal de las Casas en Chiapas, ¿no? En uno de los estados fronterizos del sur. Y cada vez que salía de San Cristóbal a la Ciudad de México, me paraba la migra. Yo creo que a mí me ha parado la migra en estos 11 años como 15 o 20 veces. Podría pararme más si viajara más, pero no viajo. No, me gustaría viajar más, así que me quedo parando, pero yo estoy viajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo un viaje de San Cristóbal de las Casas, desde San Cristóbal de las Casas a la Ciudad de México, la migra me paró 9 veces. Iba en un bus. Wow. 9 veces me paró. Ya lo último que me pasó fue que me paró la Guardia Nacional. Y le dije dónde Pupi iba a tocar. Hasta que el señor hizo chic, chic, y yo dije, no, espérate, Pupi no va a tocar hoy. Pero entonces fue tanta la ira y la rabia que sentí que el año siguiente, junto con una colectiva que se llama Racismo MX y una activista de derechos humanos en muchos sentidos, tiene un libro que se llama Anarquismo Jurídico, una cosa así, se llama Carla Escoffier. Empezamos un proceso de un amparo para que la migra no me pare, y supuestamente la migra no me puede parar. Pero eso solamente funciona cuando la migra me para. Entonces, bueno. Y la otra experiencia que la quiero dejar aquí, así, está muy atravesada con mi transición, ¿no? Pasar de ese momento de ser leído como una mujer negra, lesbiana, masculina, a ser leído como un hombre negro, me cambió la vida. Porque la gente... Hay mucho racismo antinegro atravesado por el género hacia los hombres negros. Pero mucho, mucho, mucho. Yo nunca fui lesbiana separatista, porque no es imposible. Pero ahora que transicioné, me quedé así, ¡tras! Es una experiencia muy dura. ¿Cómo se dice? No sé cómo es para ti, Adoni, pero por ejemplo, yo que soy coqueto, vanidoso, le pongo mucho tiempo a mi presentación. Voy por la calle así pensándome así como, ¿no? Lindo y bonito. Y la gente me mira como si estuvieran viendo a un monstruo a veces, ¿no? Y yo miro para atrás y como, a ver, ¿de dónde es? Y supuestamente el monstruo soy yo. ¿Qué experiencia tan horrible, ¿no? Entonces, Es un tema. Exacto, eso es un tema extremadamente doloroso. Y por ejemplo, a mí, una de las consecuencias que tengo muy bien identificadas es que el racismo antinegro me ha hecho aislarme muchísimo. Para mí salir de mi casa, la única que me saca es mi perra. Y esto no va a parecer muy progre, mi novia. Estamos en la misma sintonía, hermano. Bueno, suéltalo, cuéntame qué significa para ti ser una persona negra migrante en México. Fíjate, esta experiencia que tú comentabas ahora, de que cuando salía que la gente te miraba y todo, yo lo conversaba con una amiga y me decía, es que hay migrantes y está el extranjero, está el turista. Entonces nosotros nos ven como un migrante y el imaginario del migrante es que tiene que ser una persona sucia, una persona pobre, ¿no? O sea, que vive en unas condiciones paupérrimas y demás y demás. Entonces, a la vez que una persona negra se produce, lo que dice producirse, se embellece y demás, entonces eso pues causa asombro y la gente empieza a mirarte como que extraño, ¿no? O sea, pero y por ahí, ¿no? Pues yo, fíjate, yo en ese tema de racismo, yo llegué acá a Cuernavaca. Y ahí yo soy un tipo súper tímido y yo te digo, yo me subía al transporte público y todo el mundo se me quedaba mirando y yo, el primer asiento, si fuera embarazada, lo que sea, me sentaba porque yo quería salir del foco de aquella situación, pues todo el mundo era mirando a los mulatos, ¿no? Y entonces llegué a la universidad y las personas que se autoperciben como negras, o sea, para mí yo no las veía negras, ¿no? Ellos se perciben como negros, para nosotros eran como otro tipo. Y decía, bueno, yo no me percibo así, pero igual, o sea, era la mirada esa. Pero más bien, como uno era extranjero, yo desde mi experiencia, yo lo sentí un poco más liviano. Yo no tuve experiencia con
con la migra, excepto cuando viajé a Cancún y viajé a Puebla. Y se pararon en Cancún, me pidieron los documentos en el aeropuerto, y en Puebla pararon el camión, me hicieron bajar y todo, a buscar la identificación y demás. Pero sí, por ejemplo, dentro del ámbito de la academia, por los temas que yo investigo, sí, ahí sí. Y desde no sé, estuve en un congreso sobre el fenómeno religioso en Tlaxcala, allá por el 2016, y en todo aquel congreso lo único que presentó una ponencia sobre tema afrocubano fui yo, o sea, y a mí se me ocurrió poner de título a la ponencia, llamarle profeta a un señor que en ese momento la estaba partiendo, porque ese señor, desde su posición como religioso, estaba cuestionando las prácticas religiosas afrocubanas en todo el mundo. Y terminándose mi presentación, cuando me voy a salir, hubo dos personas que me abordaron y casi fueron violentos conmigo. O sea, me empezaron a decir cosas feas ahí que yo salí traumado de ese congreso. Y como eso, pues bueno, el tema del abordaje, el tema del cuestionamiento, un ejemplo, en mi caso, que soy investigador practicante, que algunos investigadores no creen en nosotros porque dicen que somos poco objetivos y demás, y al final lo que nosotros siento, que estamos subvirtiendo el modelo, ¿no? O sea, nosotros que fuimos sujetos de estudio, ya no somos sujetos de estudio, somos sujetos, ¿no? Entonces ahí es donde está la situación de todo, ¿no? Por ahí se va el racismo epistémico y el racismo espiritual, pues el mismo abordaje de estas prácticas religiosas, la famosa santería blanca y la santería negra, y todo lo imaginario colonial que todavía está presente muchísimo, sobre todo aquí en la sociedad cubana, con la influencia de la religión católica. Esta cuestión de lo negro como lo demoníaco y demás, ¿no? También el hecho del blanqueamiento, ese adelantamiento que nosotros también lo vemos mucho en Cuba, cuando te decían a la familia, no, hay que adelantar la raza, que cásate con un blanco, no sé qué más. Eso aquí también lo vemos, se ve muchísimo. Es una cuestión, es un rezago colonial latino, pero que en México, en Cuba, en muchos otros países del área, eso también es otro tema que hay que abordar y que hay que enfrentar, y sobre todo la hipersexualización del cuerpo. O sea, hablándote yo desde mi experiencia como hombre gay en aplicaciones de ligue, es impresionante. O sea, el sujeto negro en una aplicación de ligue no es una persona, no es un sujeto, es un paquete, o sea, es un pene, el tamaño de un pene. Eso es lo que la gente va buscando, y la gente no te ve como persona, la gente te ve como un miembro, un genital, ¿no? Y entonces, y además todo ese imaginario de que si eres cubano, el tamaño del pene y demás. Eso te digo, eso atenta también para establecer nosotros relaciones sexoafectivas. Sí, es muy fuerte, porque a veces uno va buscando pues algo real, ¿no? Desde el punto de vista emocional, y la gente no te ve por eso, o sea, no te busca por eso. En fin, complicado, y sí ha sido mi experiencia. Sí, no, es decir, ahora cuando te estaba escuchando, por ejemplo, yo que desde que vivo en México, bueno, de toda la vida, pero también en México he tenido como una práctica política muy feminista principalmente, ¿no? Ajá. Como mis espacios de diversión, de crear redes afectivas, sexoafectivas, son los espacios feministas. Óyeme, me pasó, Yudekis Espinosa dijo una cosa hace muchos años que siempre la llevo conmigo, y ella contó en un taller que yo estuve en Chiapas, que cuando ella vivía en Argentina, ella fue súper cosificada por las feministas blancas argentinas, ¿no? A mí me pasó lo mismo, pero no por blanca, por todo el mundo. Y yo así como, wow, ¿no? Eso era cuando era leída como una mujer negra, ¿no? Lesbiana, lo que sea que fuera. Nunca fui lesbiana, honestamente, nunca fui lesbiana. Ahora lo extraño un poquito, pero bueno. En fin, la vida. Pero desde que transicioné,
también ser una transmasculinidad es un fetiche sexual en sí mismo, ¿no? Porque el mundo es muy patriarcal, ¿no? Pero ser una persona negra, trans, masculina, Sí. ¿no? Soy muy, ¿cómo se dice? Te escucho. Y la última parte que nombrabas me abrió como todo un tema de conversación, porque nosotros como personas migrantes, ¿no? Parte de establecerse en un país, ¿no? Además de que siempre me dicen, hay que establecer redes, ¿no? Las Mm, redes son importantísimas, ¿no? Pero una dimensión de las redes, de crear redes, sentirse en red, es sentir afecto, ¿no? sí. Afecto no solamente, ¿cómo se dice? También sexual, ¿no? Y siento Ujú. que construir redes, tener pareja, tener amantes, ¿no? Estar en relaciones, es parte del proceso que nos permite enraizarnos porque nos permite sentir que somos de aquí. Cuando alguien nos quiere, ¿no? Eso nos ayuda en ese proceso a decir, bueno, somos de aquí también porque hay personas que nos quieren, que son de aquí, Sí. ¿no? Nos sentimos bienvenidos. Y si en ese proceso lo que sentimos es que somos un objeto sexual, pues el proceso de enraizamiento es mucho más complicado. Nos aleja más, ¿no? Esa es otra función del racismo, ¿no? Y sobre todo el racismo antinegro en México es muy especial y muy eficiente en hacer que la gente negra no se sienta de este territorio, ¿no? Entonces, wow, siento que... Sí, ¿Qué quieres es decir? duro, Suéltalo, suéltalo. es duro, es duro, es duro. Tú sabes también otra cosa que está, ahora que te escuchaba a ti hablando de eso, mira, este imaginario colonial del negro violador, del mito del negro violador, eso también está cabroncísimo. Eh, y también esta cuestión de leernos a nosotros como ladrones, como gente que delinquen y demás, es horrible. Y yo lo veo mucho en la calle. De un ejemplo, voy pasando por un lugar y una persona que está hablando con un celular y ella apaga y lo guarda en su bolsillo o se me queda mirando y, o sea, sigue mi trayecto con la vista, con su vista, ¿no? A ver qué a mí, y eso a mí sí no, o sea, no, ¿por qué? Porque y sí, 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 sí ha habido ya momentos en que yo me he aislado y he estado, no sé, un fin de semana trancado en mi casa sin salir, así, para evitar ese tipo de situaciones. Incluso hasta con vecinos, ¿no? La Ujú, convivencia a veces es un poco difícil. Eh, Sobre todo yo digo que estas cuestiones se agravaron ujú. después de la última oleada de migración que hubo tan fuerte de para acá. Y que hay mucha gente que está cuestionando ese tema, ¿no? Desde acá. Y entonces eso también ha impactado muchísimo, porque independientemente de que sea también una mirada racista, pues también ha habido pues, mucho comportamiento de las mismas personas que migran, en fin, o sea, es un tema un tema muy complejo, que incluso nos leen a todos por igual, eso de mutuos pecadores, eso no se me hace injusto, o sea, yo, por ejemplo, yo no tengo nada que ver con ni un camaco, ¿no? Ujú. Entonces, a mí nunca Camaco no me representa y es uno de los imaginarios que cuando hablan de cubanidad dicen, no, nunca Camaco no, la conocen aquí nada más, ¿entiendes? Porque yo no soy ella jamás. Entonces, Yo entonces, contigo. entonces no tengo nada en contra de la señora, pero no me representa, ni tan siquiera desde el punto de vista religioso, nada que ver con ella. Este, entonces te digo, es un tema muy, 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 muy complejo. Pues yo creo que como hemos expuesto durante este tiempo, no sé, tengo la expectativa, el sueño y la esperanza de que nuestro podcast va a ser un boom, ¿no? Oye, sí, No porque vamos a ser famosos, sino porque vamos a tener, ¿cómo se dice? Vamos a tener resonancia, ¿no? En las discusiones que se están teniendo en este país, ¿no? Y sobre todo vamos a poder brindar un punto de vista diferente, ¿no? Y muy necesario sobre muchos temas que están como en la agenda política ahora mismo cuando pensamos en los movimientos sociales, ¿no? Migración,
negritud, antirracismo, racismo, ¿no? Las herramientas de sobrevivencia, herramientas como cuestiones espirituales, ¿no? De salud mental, lo que significa pertenecer, no pertenecer, ¿no? Las consecuencias de todos estos sistemas de opresión sobre nuestros cuerpos, ¿no? Nuestras experiencias de disidencia, de ser trans, ¿no? De ser personas masculinas, negras también, ¿no? Creo que desgraciadamente uno de los efectos más nocivos, ¿no? Que ha tenido el feminismo institucional, ¿no? Y el feminismo blanco es que pareciera que el feminismo es una cosa de ciertas mujeres, ¿no? Y hay algo que dijo Bell Hooks que a mí cada día más me lo reafirmo, que es que el feminismo es para todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que hablar desde nuestras experiencias, siendo personas negras, con una experiencia de masculinidad es fundamental, ¿no? Y bueno, creo que podríamos ir cerrando. Adoni, ¿qué piensas? Pues sí, ya hemos dado mucha muela, ¿no? Pero bueno, muela sustantiva. Eso es. Muela profunda, muela buena, la buena. Exactamente. Pero también quiero que antes de irnos podamos como invitarle a las personas, ¿no? Con algunas, ¿cómo se dice? Algunos tópicos que nos gustaría abordar en los próximos episodios. Entonces no sé si tú quisieras como brindarnos algunas ideas de lo que vamos a hablar en el futuro. Bueno, ahí, bueno, es bola de nieve. Es un tema que a ti te apasiona y que sí es un tema que vamos a abordar, que es sumamente interesante, porque de hecho de bolas se sabe muy poco. Entonces, ahí, pues, aquí vamos a gustar los descansantes con todo el gusto. Vamos a hablar sobre el bola, vamos a hablar también todas estas cuestiones de la religiosidad, también es un tema que se va a tratar. Y bueno, obviamente, sismo, todo visto desde ese prisma, ¿no? Que al final es lo que lo atraviesa. Entonces, bueno, esos serían uno de los temas que vamos a estar conversando, y también, pues, los amigos oyentes, si quieren proponer temas para debatir ahí, pues, bienvenidos sean, ¿no? Exactamente. Y también, bueno, tenemos la esperanza y la expectativa de invitar, ¿no? a personas, especialistas, activistas, académicos, ¿no? Practicantes, que nutran, ¿no? Tanto este espacio como estas conversaciones que estamos teniendo. Entonces, abrimos con la canción de Oración Caribe, y pienso que al menos a mí me gustaría terminar con uno de mis poemas preferidos de Audre Lorde, una feminista negra de raíces caribeñas. El poema se llama Letanía de la Sobrevivencia, y yo solo quiero como terminar con algunos ¿cómo se dice? Estrofas, porque dijiste algo ahorita referente haciendo referencia a cuando hablamos, ¿no? Lo que no hablamos, lo que no decimos, ¿no? Y ella decía al final del poema, ella dice así: y cuando hablamos, tememos que nuestras palabras no sean escuchadas ni bienvenidas, pero cuando callamos, seguimos teniendo miedo. Por eso es mejor hablar recordando que supuestamente no íbamos a sobrevivir. Sabia la señora, ¿no? Sí. Sabia, sí. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Adoni, por esta aventura que comienza. Estoy muy emocionado. No sé si quieres decir algo más. Bueno, no, yo nada, pues gracias a ti también por la invitación, y invitarlos también a que sigan escuchando nuestro podcast, y haya también una retroalimentación ahí por parte de nuestros oyentes. Y bueno, nuestro podcast se llama Oración Caribe. Estamos disponibles en la plataforma de YouTube, ¿no? Búsquennos ahí, y esperamos en el futuro tener una página, aunque sea de Instagram, donde también puedan conversar con nosotros por esa vía. Mientras tanto, escúchenos, y bueno, les esperamos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Noches. Bye. Lo que no se sabe se
Oración Caribe, un podcast para afropensar nuestra negritud.